Ramón, muy buenos días. Un saludo a todos ustedes aquí desde California. Tengo las 8 de la mañana con 4 minutos. Hoy es Día del Señor, primer día de la semana, julio 14 del 2024. Julio 14 del 2024. Hoy día vamos a estudiar, vamos a leer desde el punto de vista teológico, histórico, un tema que generalmente lo toco a finales del año, pero que por los eventos que sucedieron ayer en contra del presidente Donald Trump, creo que es importante tener la correcta perspectiva, especialmente para los que somos de fe reformada, presbiteriana, y también para los evangélicos. ¿Por qué? Porque el evangelicalismo nace de Estados Unidos. Si usted es evangélico, tiene que entender que su religión es estadounidense, de aquí, de Estados Unidos. Si usted es reformado, presbiteriano, tiene que entender que de aquí nace también. Ahora, si bien es cierto, la reforma viene de Europa, presbiterianismo de Escocia, es el presbiterianismo y la reforma de aquí, de Estados Unidos, que viaja a México, Centro y Sudamérica, en el siglo XIX. O sea, para el tiempo que usted nace, que en 1960 o 70, y entra de evangélico o reformado, por una u otra razón, usted está entrando a una versión del cristianismo estadounidense. Eso es así. O sea, usted sigue una versión norteamericana estadounidense, como yo digo, gringa, en cuanto a su fe. Pero ¿qué tiene que ver eso con lo que vamos a hablar? Porque justamente los que vinieron de Europa y este país, que pusieron las bases para este país, hicieron un pacto importante. ¿Por qué Estados Unidos es importante en, la, en, en los afanes mundiales? ¿Por qué? Porque ese país es tan especial que todas partes del mundo quieren venir aquí y vienen, más que no vienen, no van a Cuba, no quieren ir a China, pero vienen aquí a vivir, ya sea lejos, cerca, pero aquí quieren venir. Bueno, hay una razón, y yo creo que esa razón es una razón pactual, es una razón que tiene que ver con los que enseñaron los uh, puritanos. Quiero que abran su Biblia en el libro de Deuteronomio. Quiero que abran su Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30. Capítulo 30 de Deuteronomio. Buenos días a todos los hermanos que están en este momento saludando, a nuestra hermana Nidia, María Teresa, Ciel Hernández, y a todos los hermanos que van a ir agregándose en el transcurso de este momento. Quiero que hoy día usted salga bendecido, aprendiendo historia y teología. Entonces, como dije, vamos a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio. Vamos a abrir en el capítulo 30. Deuteronomio, capítulo 30. Entonces, voy a tener aquí mi marcador. Voy a usar la versión, la Biblia de las Américas. Ok, la versión, la Biblia de las Américas. Voy a usar. Ok, y ustedes me van a seguir en su Biblia. Vamos a ver, aquí está. Deuteronomio, capítulo 30. Ok, Deuteronomio, capítulo 30 dice, así la palabra del Señor dice, promesa de restauración. Sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti,
y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor Dios te haya desterrado. Y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de ahí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. El Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traémoslo y hacémoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérmoslo y para hacérmoslo oír a fin de que lo guardemos? Y dice, ni está más allá del mar, ya dimos esa, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que la guardes. Mira, yo te he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, ¿no? Y sus decretos para que vivas y te multipliques a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si no te dejas arrastrar y te posas ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente, dice aquí, pereceréis. No prolongaré vuestros días en la tierra donde tú vas cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. El cielo y la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes, de que he puesto ante ti la vida y la muerte,
la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándose a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Esta es palabra del Señor. Entonces vamos a, en este momento, hacer una oración. Vamos a hacer una oración antes de seguir, y parte de esta oración va a ser por el presidente Trump. Ayer hubo un atentado contra su vida y eso tiene que ver con el tema de hoy, porque el mundo entero paró de lo que estuvo haciendo para justamente seguir los acontecimientos del presidente Trump y de lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia que afecta sus decisiones a todo el mundo, especialmente a Latinoamérica. Al mundo entero, las naciones, las potencias como Europa, China, Japón y países terroristas como Irán y otros más, miran con mucha atención cada cosa que sucede en Estados Unidos. Y cuando sucede esto del presidente Trump, ellos han estado muy atentos, porque fue un intento de asesinato contra su vida, porque saben que Trump tiene más del 70% de los votos. Noviembre de ese año va a ser las elecciones, se espera que él gane. Políticamente los demócratas están en contra de él, pero cuando están en contra de él, están en contra de la fe cristiana, porque él representa a conservadores, a cristianos, a la familia, a la iglesia. Sí, él representa a todos ellos, y odian porque quieren hacer a Estados Unidos una nación liberal como en Europa. La pregunta es, ¿van a poder hacerlo? ¿Cuál es el papel de Estados Unidos dentro del cristianismo, del plan de Dios? ¿Cómo se puede entender eso? Bueno, eso vamos a hablar hoy. Hay una razón principal, espiritual. Así que parte de nuestra oración va a ser, así que únanse conmigo en este momento, vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Padre, oro en el nombre de Jesucristo, especialmente por el presidente Trump. Hay gente cuya agenda es la maldad, quieren destruir no solamente a él, sino a Estados Unidos. Se oponen a tu ley, se oponen al Evangelio, se oponen a ti prácticamente. Protege su vida, protege su familia, protege, Señor, todos los planes que él tiene. Tú lo has levantado, no permitas que el enemigo lo destruya. Que tu voluntad sea en él, Señor, y se cumpla. Así como tienes un plan para esta nación. Te pido que honres, Señor, los pactos que hicieron los padres puritanos. En ese momento, Señor, el mundo está en crisis, en cualquier momento estalla otra guerra. Protege a tu iglesia, prepáranos para que cuando eso suceda estemos preparados. Padre Santo, y que tu palabra hoy sea predicada y enseñada de acuerdo a tu voluntad. Así oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Todos dicen amén. Y bueno, el pasaje que he leído es el pasaje que justamente cuando vinieron en el año 1630, los puritanos dieron un sermón pactual que tiene que ver con esto. Hay dos documentos en los Estados Unidos que tienen que ver con el pacto que hicieron con este país. Ahora, desde el punto de vista histórico, eso es reconocido. Lo que no toman en cuenta es que es más que documentos históricos. Es un pacto. Y pactos son trascendentales. ¿Ok? En ninguna otra nación en el mundo, aparte de Escocia en 1638, pero esos pactos fueron totalmente anulados cuando entró el rey. Estamos hablando de 1638 a 1643, para el 1660, menos de 30 años, todos esos pactos fueron declarados nulos. En este momento Escocia no tiene pactos. Por eso de ahí los que firmaron eso se llaman los pactantes, eran presbiterianos. Ya no existe eso. Los pequeños presbiterianos que existen ahí son una minoría. Más del 50% de la nación de Escocia
cuna del presbiterianismo, son ateos. Más del 50%. Un 17 o 20% son presbiterianos, pero nominales. Un 20-17% son católicos romanos. Los pactantes son prácticamente menos de 1 millón. Inexistente. O sea, prácticamente digo que una vez fue una nación pactante, Escocia es una nación secular a favor del aborto, LGBT, nada que ver con sus antepasados, nada que ver, nada que ver. O sea, ya es como el museo que siempre digo. Uno va al museo y uno ve cosas que fueron del pasado, pero que ya no es vigente. Algo así. Bueno, en Estados Unidos, para hacer un poco de historia, para 1620, en Inglaterra había una persecución contra ideas calvinistas. Entonces, un grupo de cristianos independientes, ¿no?, con ideas calvinistas, vienen a esta parte, 1620, tierra virgen, ¿no?, buscando, uno, libertad de culto, y dos, un lugar donde puedan vivir sin la persecución del gobierno, porque estaban siendo perseguidos. Cuando ellos vienen, estamos hablando de 1620, ¿no?, y todo está desde el punto de vista providencial. Ellos, que no conocían este lugar, vinieron hacia la aventura. No llegaron al lugar donde tenían que llegar por las inclemencias del tiempo, por el mar, tempestades, pero cuando acá llegaron y anclaron, ¿no?, ellos llegaron a un lugar en el Atlántico, ¿no?, en donde cuando estaban todavía en la nave, que se llama Mayflower, antes de desembarcar, ellos firman un compacto, es un contrato, diríamos, de gobierno, es el más primitivo. Porque la idea era esto: una vez que desembarquemos, tenemos que nosotros tener una sociedad cívica y tenemos que tener un principio de gobierno. Entonces, ese principio de gobierno ellos lo llamaban el pacto, pero como fue escrito en la nave que se llama Mayflower, dijeron, este es el compacto o pacto de Mayflower, por la nave, porque ahí se firmó adentro. Bueno, ese documento, el original, se perdió, pero hubo copias. Ese pacto, como dice su mismo nombre, viene a ser entre Dios y entre las personas que estaban dentro de la comunidad del pacto. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque tal vez los colonos no entendieron bien las ramificaciones que iba a suceder cuando firmaron ese pacto. Ellos ya murieron, pero ahora lo que estamos viendo, que en 2024 en los Estados Unidos, eso explica por qué esta nación es próspera. A pesar, escuche bien, a pesar de enemigos internos y externos que hay. Porque ayer el atentado contra el presidente Trump es el odio que mucha gente dentro y fuera del país odia a Estados Unidos. Fíjese, Trump representa todo lo que es cristiano. Hay muchos cristianos que no están de acuerdo con él, pero eso es irrelevante. Él representa eso. Representa a Estados Unidos tradicional, conservativos, a la iglesia. Entonces, para ellos, atacar a la cabeza de lo que representa es un golpe moral, es un golpe psicológico, diciendo, si esto podemos hacer con su representante, podemos hacer con cualquiera de ustedes. ¿Entiende? Así es la política, especialmente en ese país. Y es a nivel mundial. ¿Ok? Eso es a nivel mundial. Por la gracia de Dios, así es, no por suerte, como dijeron algunos en los medios controlados de desinformación, dijeron, oh, por suerte se salvó. No hay suerte, no existe la suerte. Es por la providencia de Dios. Dios quiso preservar la vida de Trump. No es suerte. ¿Y por qué quiso preservarlo? Bueno, es una historia muy larga, pero para hacerlo sucinto en el contexto actual, es porque Dios tiene un plan para ese país. Ese plan está fundamentado en los pactos que hicieron los padres
puritanos que vinieron aquí a este país. Por eso que estoy empezando con esto. Ok. Voy a leer el pacto que hicieron en 1620 y usted se va a dar cuenta cómo los puritanos de ese entonces vincularon su llegada a este país con el futuro de ese país. Eso es innegable. Aquí lo voy a leer, está en el inglés, noviembre 11 de 1620. Dice, en el nombre de Dios, nosotros cuyos nombres son los suscritos de este pacto, dice, ¿no? Y también somos súbditos leales del soberano rey James de Inglaterra. Por la gracia de Dios de Gran Bretaña, porque Gran Bretaña viene a ser la potencia de ese entonces. Por la gracia de Dios de Gran Bretaña, de Francia e Irlanda, defensor de la fe. En ese entonces, el rey James, de donde viene la Biblia, James, King James, él fue considerado, él tenía bajo su reinado todas las islas de Gran Bretaña, Francia e Irlanda, ¿no? Y era conocido como defensor de la fe cristiana. Ese era su título. Defensor de la fe cristiana. Fíjese, así era en ese entonces en Europa. Entonces, cuando llegan acá estos puritanos, porque eran perseguidos en Inglaterra, curioso, porque la religión oficial era el anglicanismo. Y el que no se sometía al anglicanismo era perseguido. Le quitaban sus licencias de predicar. Muchos fueron encarcelados y también murieron por la persecución. Bueno, ellos, cansados y perseguidos, sin saber que ellos iban a ser los padres de esta nación, vienen a esta parte. Estamos hablando de 1620. El alcance político no se podía entender, pero ellos sin saber usado, y no se puede decir también por suerte o por casualidad, porque Dios quiso así. Ellos vinieron a esta nación para que pongan el cimento teológico y bíblico y político de esta nación. El cuerpo de la carta dice así: habiendo nosotros llevado a cabo para la gloria de Dios. Y escuche bien lo que dice aquí, porque voy a leer despacio, quiero que usted tome atención. Habiendo nosotros llevado a cabo por la gloria de Dios y para el avance de la fe cristiana. Mire, para el avance de la fe cristiana. Para el avance de la fe cristiana. Para el avance de la fe cristiana. Eso tengo que enfatizarlo porque el que no conoce historia de Estados Unidos, bueno, en Latinoamérica nos enseña, nos estudia esto. Pero inclusive los que leen eso no se dan cuenta. Los padres fundadores, vuelvo a repetir, que vinieron a este país, sentaron las bases. Esa es la razón por la cual este país es poderoso. Es porque ellos dijeron, para el avance del evangelio y de la fe cristiana y para la honra de nuestro rey y país. Cuando dice rey, rey James, país Inglaterra, porque todavía eran súbditos de Inglaterra, ¿no? Un viaje para plantar la primera colonia en las partes del norte de Virginia. Por esto, solemnemente y mutualmente, en la presencia de Dios, miren, en la presencia de Dios, ¿ok? Ya están ellos, ahora en la presencia de Dios, dice, y de uno a otro. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos están formando una comunidad delante de Dios. Eso es un pacto. Eso es un pacto. Y enfrente de nosotros, eran como 40 tripulantes. Entonces nosotros vamos a formar un gobierno en nombre de Dios para el avance del evangelio. Mire, vamos a formar, ¿no? Y nos unimos en un pacto para combinarnos nosotros mismos juntos en un cuerpo público civil. Pero mire, dice aquí, en un pacto. Hay un pacto entre Dios, los colonos y entre ellos mismos. Mira, y dice, para un mejor orden y preservación y para el avance hasta los fines de la tierra, ¿no? Y por virtud enactamos, constituimos y hacemos una estructura
justa y de leyes iguales, ordenanzas, actas, constituciones, ¿no? De tiempo en tiempo. Y dice, para el cual nosotros prometemos someternos debidamente y en obediencia. O sea, ellos mismos juran someterse a lo que van a hacer. Como testigos de, por lo tanto, hemos nosotros de aquí en adelante nos hemos suscrito, nuestros nombres ponen su firma abajo, aquí en el Cabo Cod, el 11 de noviembre de 1620, el año de reinado de nuestro rey James de Inglaterra, de Francia y de Irlanda y de Escocia, y firmaron. Ahora, bien interesante, porque se dan cuenta, es corto, pero las palabras claves que hacen que este pacto sea vinculante de ahí en adelante en todo Estados Unidos es: uno, dice, para la gloria de Dios; dos, para el avance de la fe cristiana; tres, hacen un pacto delante de Dios y entre todos. Ese pacto, Dios lo toma en cuenta. ¿Ok? Ese pacto, Dios lo toma en cuenta. Y viene a ser la base política de esta nación. El pasaje que hemos leído, de Deuteronomio 30, ¿no? Es un pasaje que usaron los peregrinos que vinieron 10 años después. Perdón, los puritanos que vinieron 10 años después. De Inglaterra también. A diferencia de los primeros que vinieron en 1620, los que vinieron en 1630 eran más en número, más de 4.000. Prácticamente se trasplantaron todas las colonias de Inglaterra. Dos eran gente profesional, eran estudiados, jueces, médicos, teólogos, profesores, ¿no? Y eran de teología calvinista reformada, bien cimentada. O sea, estamos hablando de profesionales que venían. Cuando ellos vienen, ¿no? Dentro de otro buque, creo que se llama la Arbela, me parece. Sí, creo que sí, el Arbela. Porque cada buque tenía su nombre. John Winthrop, que era un abogado puritano, era el líder de la expedición. Antes de llegar a las costas del Atlántico, él hace un sermón, pero que es un sermón pactual. Los escritos lo tenemos, ¿no? Está en inglés antiguo de ese entonces, un poco difícil de entenderlo, pero cuando él hace y predica esto, también hace un pacto. Fíjese. Entonces, con este segundo pacto que hace, él vincula a esta nación con Dios y ofrece todo lo que ellos van a hacer en esta nación para el avance del Evangelio. Entonces, de esta forma, los Estados Unidos de América, que nace 100 años después, se constituye una nación que es fundada no solamente bajo principios calvinistas, cristianos, sino que bajo principios pactuales. Fíjese, pactuales. Por lo tanto, como es basado en principios pactuales, Dios lo toma en cuenta. Han pasado 400 años. Esta nación que empezó prácticamente de estos de aquí, peregrinos, se hizo una nación grande por la gloria de Dios. En esta época de la independencia, estamos hablando de 1700, un siglo después, vamos a ver cantidad de documentos donde los padres fundadores de esta nación reconocieron que esta nación es el producto de la providencia de Dios. Voy a leer parte de esta carta, está en inglés antiguo, pero se entiende, y el autor, John Winthrop, utiliza el pasaje que hemos leído de Deuteronomio 30 para hacer este pacto de esa generación en adelante y que constituye la razón, el fundamento pactual de los Estados Unidos, pero también la razón por la cual este país, Dios derrama su gracia y protege a pesar de los enemigos internos y externos. Ayer, por ejemplo, Dios protegió a Trump
que viene a ser una prueba de que Dios está diciendo, conmigo no podrán, conmigo no podrán. Yo quiero que Él sea, y cualquier intento de derrotarlo fracasará, y así hecho. Lo que usaron es falso. Le llevaron a corte cargos falsos. Violaron su privacidad, la de su familia. Dios estuvo con él. Y ya que faltó y fracasó todo intento, hay un intento que sí no va a fracasar según ellos, quitarle la vida. Porque al fin y al cabo es lo que ellos quieren. Porque no quieren que llegue a la presidencia. Pero Dios protegió. La bala cayó aquí, le rozó. Prácticamente la bala, si no hubiera fallado, hubiera entrado por la cabeza aquí, hubiera entrado. Igual como mataron a John Kennedy. Pero la bala zumbó. Lo que hizo es cortarle la parte de la oreja, a ver, es la parte derecha. Le perforó la parte de arriba del lóbulo de la oreja. Si él hubiera estado en otra posición, la bala hubiera entrado en su cabeza y hoy día estuviéramos contando una historia diferente. Entonces no es que por suerte se salvó, no, Dios lo protegió, que es diferente. Porque los noticieros seculares dicen, oh, por suerte se salvó. No, no es suerte, no existe la suerte. Todo está diseñado, controlado, decretado por Dios mismo. Y el servicio secreto mata, no, al que tiró el balazo a Trump. Como quien dice, a hierro matas y a hierro morirás. Ojo por ojo, diente por diente. Él quiso matar a Trump, bueno, él murió. 20 años de edad, anarquista. Mi pregunta es, ¿quiénes fueron los padres? Porque cuando nació, no nació anarquista ni asesino. ¿Qué miró en su casa esta persona? 20 años, jovencito. Cuando tenía 1 año, ¿qué miraba en su casa? Por ejemplo, ¿tenía papá? Y si tenía papá, ¿qué hacía el padre? ¿Tenía mamá? Obviamente que sí. ¿Qué le enseñó la madre de pequeño? A ver. Cuando tenía 3 años, ya más grande, ya el cerebro del niño a los 3 años es como una esponja, absorbió todo lo que vio. Le enseñó a la mamá a respetar. Le enseñó a la mamá a ser una persona obediente a las autoridades. ¿Cómo era la escuela? Cuando tenía 5 años, cuando tenía 10 años, ya, oiga, 10 años después, ya él tenía 10 años, uno ya sabe lo que es bueno y malo. ¿Qué le enseñó? ¿Qué miró en la casa esta persona? Para que al crecer vaya formándose valores destructivos y negativos, cuya 20 años es decir, bueno, voy a matar, así tan fácil, quitar la vida a un ser humano. Entonces mi pregunta, como psicólogo, yo diría, a mí lo que me interesa en este momento es hablar con la madre. Sí. Señora, ¿usted es la madre del que en vida fue? Sí. Tengo una pregunta, bueno, más de una pregunta. ¿Cómo lo crió? Cuando tenía meses, ¿usted qué le hablaba? Dígame, quiero entender cómo esta persona, su hijo, creció a tal punto que a los 20 años quiso matar. Yo quiero que usted me explique, a ver, ¿qué le enseñaba? ¿Le daba de comer? ¿Usted le ponía límites? ¿O le dejaba que haga lo que le daba la reverenda gana? Por ejemplo, cuando si es que usted lo disciplinaba, él agarraba, le gritaba, le insultaba, le tiraba con el zapato, le tiraba de golpes, le cacheteaba, y usted no decía nada.
¿Él hacía eso? O de repente se insultaba y usted decía, no, es un pobre niño, no sabe lo que dice, y se reía. ¿Usted hacía eso? Sí. Bueno, ahí está el resultado. El resultado no es de la sociedad, no es de Trump, no es de Biden, no es de nadie. Nace de usted, de su hogar. Él es el producto de usted. Por más que diga que usted no le dijo que mate, pero es el producto. Todo aquello que usted no hizo para que él sea diferente, usted lo estaba induciendo a eso. ¿Cómo? ¿Que usted no lo crió? Bueno, peor todavía, ¿quién lo crió? La abuela. ¿Qué hacía la abuela? ¿Solamente comer? Ok, entonces, bueno, yo creo que ni un animal se conforma con comer, porque quiere afecto. Así, ¿no? Yo he criado perros durante toda mi vida, todo tipo de perros, he entrenado. Y una de las cosas que el perro nos enseña es que el perro necesita, aparte de alimento, afecto. ¿Sabía usted eso? El perro conoce de afectos. Yo he criado perros de chiquititos hasta grandes, entrenaba. Tenía 3 perros grandotes. Y una de las cosas que el perro entiende es cuando uno lo ama. Se habla de un animal. Entonces, cuando yo les daba la comida en la mañana, ellos estaban paraditos así, en atención. Y a la hembra, que le puse princess, que significa princesa, le miraba y solamente con mi mano le hacía así, venía moviendo la cola, ponía su cabeza en mi pierna para que yo la acariciara antes de comer. Fíjese, estoy hablando de un animal. Los otros querían venir y decían, no, y no venían, porque cada uno tomaba su turno. Luego les daba de comer. ¿Por qué hacía eso yo? Porque los animales comen bien cuando se les trata bien. ¿Sabía usted eso? Cuando yo iba a las casas, porque gente compraba perritos, le decía 2 cosas. Uno, nunca compre perro para juguete de su hijo, porque los perros no son juguete. Porque muchos papás dicen, oh, qué bonito para mi hijo. No, 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 no. Si es así, no le vendo el perro. Juguetes hay en todas partes. El perro no es juguete de su hijo. Tenga eso en mente. Y número 2, antes de comer, dele afecto al perro. No es solamente agarrar, tírale en el piso, dice mucha gente, ¿no? Tira en el piso, es animal. Bueno, yo quisiera que usted también coma en el piso. Sí, yo soy directo, porque al animal hay que respetarlo. ¿Usted quiere animal? Dele afecto. Enséñele. Y no es juguete de su hijo. Pero mire, es tan chiquito, mire, parece una rata. Sí, entonces cómprale una rata. Porque el perro no es juguete de hijos. Porque los niños necesitan también disciplina igual que el perro. Entonces, ¿cómo le va a dar a usted a un niño que no sabe criar a un perro? Así que tenía que regañar a la familia entera, ¿sí? Los regañaba, porque tienen que tener cuidado. Entonces, si eso sucede con un perro, imagínense con un niño. Oiga, ese muchacho de 20 años, obviamente que no tuvo educación, no tuvo crianza de madre, no tuvo afecto, no tuvo valores, no tuvo principios. Bueno, no sé qué tuvo, pero menos esas cosas tuvo. Hubo un video, lo vi anoche, antes que él muera. Dijo literalmente, odio a Trump. Así lo dijo en el video. Odio a Trump. Oh, ya me está diciendo entonces lo que no le enseñaron en la casa. 20 años. No es el único que lo odia. A Trump lo odian muchos. Adentro y fuera. Cuando vinieron los puritanos, y voy a leer el sermón, en ese sermón ellos hicieron un pacto. El primer pacto ya les leí, Mayflower, Dios lo toma en cuenta. Por eso Dios prospera esa nación. Este segundo pacto, que es un sermón, es muy bueno.
porque aquí explica las razones por las cuales esta nación es lo que es. Voy a tratar de traducirlo, las partes principales. Dice, ahora, la única forma de evitar que el barco se destruya y para que nosotros podamos proveer a nuestra posteridad. Miren lo que dice John Winthrop. Estaban todavía viajando en el Atlántico, cruzando de Europa para las costas de Estados Unidos y proveer a nuestra posteridad. La posteridad somos los que estamos en Estados Unidos. Mire, es seguir el consejo del profeta Miqueas. Y ahí está, ahí empieza el aspecto pactual. Dice, para proveer a nuestra posteridad, debemos seguir el ejemplo del profeta Miqueas. Es decir, hacer justicia y amar la misericordia. Caminar humildemente con nuestro Dios. Para este propósito, nosotros debemos estar unidos. Mire, en ese trabajo, unidos como si fuéramos un solo hombre, o sea, la unidad. Nosotros debemos preocuparnos en cada uno de nosotros y mostrar afecto de hermandad. Nosotros debemos estar dispuestos, ¿no?, a que podamos nosotros ser más cercanos y evitar toda clase de cosas superfluas. Para nosotros poder proveer las necesidades de los demás. Mire, o sea, ya antes de llegar al Atlántico, John Winthrop estaba poniendo la visión de lo que es una sociedad cristiana. Y dice, debemos de mantener nosotros juntos un negocio familiar, ¿no?, con mucha humildad, ser muy gentil uno con otro, con mucha paciencia y ser personas muy liberales en el sentido de ayudar al prójimo. Debemos de deleitarnos en cada uno de nosotros, o sea, debemos de soportarnos, ¿no? Que nuestras condiciones sean del uno al otro. Debemos de reírnos y gozarnos juntos. Debemos de sentir el dolor juntos. Debemos de trabajar y sufrir juntos. Y siempre tenemos que tener nuestros ojos en nuestra comisión y en nuestra comunidad para trabajar, como miembros del mismo cuerpo. Así, nosotros vamos a mantener la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Mire, palabras bíblicas. El Señor será nuestro Dios. ¿Quién dijo eso? Esa frase es pactual. Cuando Dios le dice a Abraham, a Isaac y a Jacob, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Eso no se lo dijo a los cananitas, jebusitas, ferfeseos, cerceseos, ni tampoco a los romanos, ni a los egipcios, ni a los babilonios, ni a los asirios. Se los dijo a los israelitas, porque es un pacto. De igual manera, John Winthrop dijo, el Señor es nuestro Dios. Ahí está la fuerza pactual. Y debemos deleitarnos en Él y entre nosotros mismos. Debemos de deleitarnos como su único pueblo. Y Él nos manda ser una bendición sobre nosotros en muchas maneras. Así nosotros vamos a ver mucha sabiduría, vamos a tener poder, bondad y las verdades que nosotros hemos conocido antes. Nosotros vamos a encontrar entonces que el Dios de Israel está entre nosotros. Mire, ese es pacto, ya está empezando el pacto. Y dice, cuando 10 de nosotros sea capaz de resistir a miles de nuestros enemigos. David, cuando Él nos haga la alabanza y la gloria que los hombres dirán en el futuro, el Señor hizo
el Señor nos hizo, que el Señor nos haga, perdón, como Nueva Inglaterra. O sea, lo que está diciendo aquí es que ellos dicen el Señor, si nosotros somos obedientes al Señor, el Señor nos pondrá de ejemplo ante todas las naciones, al punto que ellos dirán, queremos ser como ellos. Mire, porque nosotros debemos considerar que nosotros vamos a ser una ciudad sobre la montaña. Y eso se ha cumplido. Ninguna otra nación es como Estados Unidos, esa es la verdad. De aquí salieron todos los misioneros que van a México, Centroamérica, Sudamérica. Si usted es de una religión o secta en estos países latinos, es gracias a Estados Unidos. Mormones, lo que yo le digo siempre, agradezcan a Dios por Estados Unidos, porque por aquí son mormones. Claro, es una religión hereje, pero si es mormón, no nació en su país, no nació en Perú, mormonismo no nació en Chile, ni en México, ni en Guatemala, ni en El Salvador, nada, nació aquí. Usted es testigo de Jehová, nace aquí. Pentecostal, no nace en Argentina, no nace en Perú, ni en Bolivia, ni en Ecuador, ni en México, nace aquí, aquí, a unas 70 kilómetros de donde yo vivo, ahí está el lugar donde nació el pentecostalismo. Es un museo ahora. Siempre pasaba por ahí pidiendo trabajo. Ahora hicieron un museo donde cuando usted venga acá a Los Ángeles, usted va a ir al museo y ahí va a ver con placas la fecha de inicio del pentecostalismo, los hombres, todo con fotos. Es increíble. Así que ahora ese dinero, vengas aquí a Los Ángeles. Vine a Estados Unidos. Pentecostal, póngase rodillas. Arrodíllese y diga, Señor, gracias porque en mi país nunca hubo pentecostal. Usaste a los gringos de Estados Unidos para que ellos envíen aquí a pentecostales. Ya cuando yo nací en 1975, que es lugar católico, fui a una cruzadilla Ávila, levanté la mano, me hice pentecostal, pero gracias por Estados Unidos, porque ahí nacieron ellos. Oh, yo soy evangélico, Señor. Gracias por Estados Unidos, porque de ahí vinieron. Yo no sabía nada, pero vinieron de ahí. Gracias por Estados Unidos. Gracias porque soy wesleyano y también vinieron de Estados Unidos. Oiga, Señor, todos vienen de ese país, que soy agradecido. Soy gringo, Señor, de religión. No sé inglés, pero soy gringo. Porque mi religión es de ahí. Sí, es de ahí. No es de África, no es de China, ¿okay? No es de Rusia, es de aquí. Gringo de religión. Por eso que cuando a alguien le preguntan a usted, ¿qué religión? Gringa. ¿Mm? ¿Cómo que gringa? Sí, es que mi religión viene de Estados Unidos, soy gringa. ¿Sí? Así es. Nadie engaña la historia, no se puede cambiar la historia. Entonces, después, ¿qué pasa? Ellos siguen diciendo esto. Serán una luz sobre la columna. Los ojos de toda la gente estarán sobre nosotros. Así dice. Miren, y es cierto. Mira, hasta ahora los ojos del mundo están sobre Estados Unidos, especialmente con esto que pasó atrás. Se cumple. Para que nosotros podamos pero, dice acá, así ahí termina, pero ahora viene aquí las consecuencias. Ahora, eso está tremendo. Este es un pacto. Este pacto sobrepasa el pacto de Mayflower. Dice, pero si nosotros, por ejemplo, hacemos algo falso con nuestro Dios y su trabajo, prepárese lo que va a venir. Prepárese lo que va a venir. Pero si nosotros hacemos algo falso con nuestro Dios y su trabajo, que nosotros hemos jurado, que eso sea la causa para que Él se aleje su presencia de nosotros. Terrible, ¿eh? Eso me hace acordar cuando Jesús, en el capítulo 23, dijo a los israelitas, Señor, a partir de ahora, Israel, tu casa es desolada. Es que en todo pacto hay condiciones y hay consecuencias. Dice aquí, nosotros vamos a ser, ¿no?, el hazme reír del mundo.
Mire, nuestro mal comportamiento hará que los enemigos de nosotros blasfemen contra Dios. Mire, nosotros seremos una vergüenza ante Dios. Y haremos que nuestro mal comportamiento, mal testimonio, cause que nuestras oraciones se conviertan en maldición sobre nosotros hasta que nos consuma de la buena tierra que nos está trayendo. Estas son palabras fuertes. ¿Se dan cuenta que es un pacto? Esto es un pacto. Y dice así. Y termina diciendo con el discurso de Moisés, siervo de Dios, y dice Deuteronomio 30. Y en Deuteronomio 30 lo que él menciona es esto y lo hace parte del pacto. Sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desechado. John Whitron y todos los puritanos cuando vienen aquí sabían que estaban viniendo, ellos llaman a la tierra prometida. Esas palabras que dijo se quedó resonando y dijeron, no podemos abandonar a nuestro Dios, porque se va a convertir en maldición esa tierra. Y dice, el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado. ¿Se dan cuenta? Uno tiene que cuidar al animal. El animal siente. Hasta las vacas sienten. Y eso es cierto, yo lo sé, yo he trabajado con ellos en la universidad, trabajé en la Universidad Agraria aquí de California. Los animales sienten. ¿Ok? Hasta las aves y los pericos sienten. ¿Ok? Más adelante voy a hablar acerca del reino animal porque he trabajado entre los animales, conozco la psicología del animal. Dice así, en el producto de tu tierra. Cuando sembrábamos, hacemos proyectos de siembra en la Universidad Agraria. Un día voy a pasar por aquí, que es en la Universidad de California. Una de las cosas que decían el instructor, científico, biólogo, decía, cuando agarren la planta o la semilla, y decía así, trátenla con delicadeza. Mire, porque cuando ustedes tratan con delicadeza, la planta o la semilla va a dar buen fruto. Claro, en la mente uno dice, pues, oye, es una semilla, no tiene cerebro, no tiene nada. Es un organismo viviente. Porque de ahí crece. Igual que un niño. Pero el niño para que crezca tiene que ser alimentado. Cariño. La planta es lo mismo, decía. Se dan cuenta que hasta las plantas, el árbol. Pasamos por los árboles, trátenlo con respeto al árbol. Y hay muchos, ¿no? La gente dice, pero respeto, los árboles no son conscientes de respeto. Decía, sí son conscientes. Pero es otro tema para otro momento, también hablar de eso. Dice así, el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Todo eso lo aplicó a la posteridad de este país. 15. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Yo te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, ande en sus caminos, guarde sus mandamientos, guarde sus estatutos, guarde sus decretos, para que tú vivas y te multipliques a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar, o sea,
los Estados Unidos de América. Lo creyeron firmemente. Por eso esta nación es próspera. Por eso esta nación, China, Rusia, Corea, hasta los países musulmanes, lo quieren y la odian. ¿Sí? La quieren porque es poderosa, pero la odian porque quieren que sea de ellos. Aquí ya me encontré usted inmigrantes de todas partes del mundo. ¿Por qué no están llenando a la gente de ir a China o a Rusia? Al contrario, vienen de Rusia, China, Corea, India, África. Aparte de los latinoamericanos que quieren entrar por aquí. ¿Por qué? Pregúntese. Pero aquí está la condición. Si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante dioses y le sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. Eso es lo que estaba diciendo John Whitlock. Y dice, no prolongaréis vuestros días en la tierra donde tú vas cruzando el Jordán. Al cielo y la tierra pongo hoy como testigos, dijo John Whitlock, contra ustedes de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues a quién van a servir, tú y tu descendencia. Los Estados Unidos de América nacen de estos dos pactos, 1620 y 1630. Dios honra a los puritanos y a ese pacto que hicieron. Por esos pactos, Dios no permite que esta nación sea destruida. Y porque Él tiene un plan, Dios protegió a Trump. Así es. 1776 se libera del gobierno y de la corona británica y se constituye ante el mundo una nación soberana por la voluntad de Dios. Hoy en día Estados Unidos, obviamente que no es como fue en ese tiempo, es una nación súper desarrollada, poblada, y entre esa población hay gente mala. Hay gente que vive aquí, se beneficia de todo, pero odia a muerte esta nación. Odia a muerte a los cristianos. Odia a muerte a la familia. Eso es literal. Odia a muerte a la iglesia, a la Biblia y a Trump. Hay muchos cristianos que dicen, no, pues critican a Trump, pero al criticar a Trump te estás criticando tú mismo. Porque él representa a ustedes políticamente. Bueno, usted no es de Estados Unidos, no se preocupe, pero en Estados Unidos él viene a ser la imagen de los cristianos, ¿sí? Los enemigos, al odiar a Dios, odian a todo lo que es referente a Cristo, la Biblia y la iglesia. Entonces, no hay mejor golpe moral psicológico que matar a su líder, lo cual quisieron hacer ayer. ¿Entiende? Los medios controlados de desinformación y manipulación como CNN y las demás basuras no le van a decir esto. Ellos le van a mantener siempre ciegos en un estado de estupor. ¿Qué es estupor? Haga Google para qué significa. En ese estado de estupor, ellos le dan cualquier mentira y la gran mayoría cree. Lo que esa gente, estos zombies que son pagados para hablar, les dice. Pero nunca le van a decir esto, que es historia. Los Estados Unidos de América nace de dos pactos. El pacto de Mayflower en 1620 y el pacto de la ciudad sobre la montaña 1630. Esas son las columnas de esa nación. El resto es desarrollo político. Así que esa es la razón por la cual China quiere hacer guerra con Estados Unidos, Rusia quiere hacer guerra con Estados Unidos, Irán quiere hacer guerra con Estados Unidos.
Ni Canadá apoya a Estados Unidos. Canadá es un país totalmente ya entrando a una destrucción social. No, el presidente es izquierdista. Y los enemigos quieren evitar que entre Trump porque él va a destruir a toda esta gente. Y no quieren eso, por eso lo quieren evitar. Si no sale por las buenas, sale por las malas, básicamente. Y las malas es la muerte. Así es. Cuando mataron a John Kennedy, creo que fue en 1963, me parece, o algo por ahí. Pero fue en los principios de los 60. Él dio un discurso en donde él reveló a los enemigos. Luego lo matan. Disparo en la cabeza. ¿Sí? O por acá le pasó. Por acá y le salió por acá, algo así. Bueno, algo así quisieron hacer ayer a Trump. Apuntaron a la cabeza y solamente le rompió parte del lóbulo de la oreja derecha. Y es de la sangre que se mira. Pero apuntaron a la cara, apuntaron aquí, el tipo apuntó aquí. Porque aquí ya hoy estuviéramos hablando de otra cosa. Entonces, ese país, ¿por qué lo protegió? Creo firmemente, porque no existe la casualidad. ¿Qué casualidad? No existe esa casualidad. O tampoco, pero qué suerte, tampoco existe la suerte. Ya está todo preordenado, predecretado por el Dios mismo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, que podamos haber entendido, Señor, cómo fue nuestra nación. Protege, Señor, a Donald Trump, a su equipo, dale larga vida y que tu voluntad se cumpla en su vida él también. Padre Santo, que hoy día, que es tu día, podamos reflexionar de tu palabra y crecer en el conocimiento de la verdad. Así es mi oración en nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Que la gracia del Señor, recuerde, que la gracia del Señor sea con usted ahora y siempre. ¿Me entiende? Ahora y siempre. Haga un espacio. Lea la Biblia. Es más, lea Deuteronomio 30. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Lea Deuteronomio 30. Póngase aquí un marcador. Léalo. Porque esa es la base que usaron. ¿Ok? Bueno, yo también me despido y que la gracia del Señor sea con todos ustedes el resto del día.